¿Qué hacía Aleister Crowley en la portada del álbum de los Beatles? El amanecer de una leyenda. Amaneció en Londres el 1 de junio de 1967. La niebla del Támesis aún besaba los muelles cuando los primeros camiones descargaron su enigma en las tiendas. Un álbum que cambiaría la historia y una portada que desafiaba a Dios. Entre Marx y Chaplin, entre Dylan y Wilde, un rostro surgía como una herida abierta. Ojos penetrantes, cabello engominado. Aleister Crowley, el mago negro, el hombre que firmó pactos con sombras. ¿Por qué Lennon lo había puesto ahí? ¿Era un guiño, una burla o una llave para abrir puertas que nunca debieron tocarse? Minutos después, las calles ya susurraban su nombre. Las monjas quemaban el disco en los barrios bajos. Los hippies trazaban pentagramas en pleno Soho. Y en algún estudio oscuro, la aguja comenzaba a girar. Esta es la leyenda que la música no quiso que oyeras. Hay historias que la ciudad susurra, secretos que se esconden tras las esquinas. ¿Sentís ese escalofrío al pasar frente a un lugar que conocés demasiado bien? Descorremos el velo de lo que crees realidad para ponerte cara a cara con leyendas urbanas, mitos rurales y cuentos, de esos que no son cuento, en donde lo liminal se funde en un beso eterno con la leyenda. Soy Lorena Tarcón Arbiza y te doy la bienvenida a Urbanos de Leyenda, donde las calles tienen memoria y las sombras voz. La presencia de Aleister Crowley en la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967 de los Beatles es uno de los elementos más enigmáticos y simbólicos de la cultura pop. Su inclusión refleja la fascinación de la banda por el ocultismo, la contracultura y la rebelión contra las normas establecidas. A continuación, nos adentramos en las teorías y contextos detrás de esta decisión. Contexto de la portada y selección de figuras. ¿Qué había detrás de aquel diseño revolucionario? La portada, creada por los artistas pop Peter Blake y Jan Haworth, muestra a los Beatles rodeados de 58 personalidades históricas y culturales, desde Einstein hasta Bob Dylan. La idea era representar un club de corazones solitarios que inspirara su alter ego ficticio. Cada Beatle propuso figuras de su interés, y fue precisamente en esa instancia que John Lennon insistió en incluir a Crowley, junto a otras elecciones polémicas como Adolfito y Mahatma Gandhi, quienes finalmente no pasaron el filtro y se quedaron fuera de este baile. La posición de Crowley en la foto no tiene nada de azarosa y sí mucho de simbólica. Aparece en la fila superior izquierda, entre el gurú indio Sri Yukteswar Giri y la actriz Mae West. Estrategia que fusiona, al mejor estilo mente colmena, la espiritualidad con la transgresión y con la cultura popular. ¿Quién era Aleister Crowley y por qué interesaba a tal punto a los Beatles? El hombre más malvado del mundo, título que supo ganarse y contra el cual jamás despotricó, fue un ocultista británico cuya vida se extendió entre 1875 y 1947. Fue el flamante fundador de la filosofía telema, basada en el lema «Hace lo que quieras, será toda la ley». Sus prácticas de magia ritual, uso de sustancias alucinógenas y sexualidad libertina lo convirtieron en un ícono de la rebeldía anticristiana. Influencia en la contracultura de los 60. La libertad individual que Crowley defendía terminó convirtiéndose en la filosofía que resonó con la generación hippie y su búsqueda de autonomía espiritual y sexual. El hecho de que Crowley experimentara con sustancias para expandir la conciencia tendió un puente de conexión psicodélica hacia los Beatles, quienes también exploraron esta técnica de Crowley en álbumes como Revolver. Lennon, su admirador de cabecera. Lennon citó el lema de Crowley en una entrevista de 1980. «Hace lo que quieras, es la esencia de lo que representábamos», fue lo que dijo. Teorías sobre su inclusión. Símbolo de transgresión. Crowley representaba la ruptura con la moral victoriana y la religión tradicional, alineándose con la crítica de los Beatles al establishment. El ejemplo más emblemático de esto fue la polémica frase de John Lennon: «Somos más populares que Jesús». Por lo tanto, la inclusión de Aleister Crowley fue un guiño a la oscuridad y al misticismo
misticismo, lo cual contrastaba con figuras luminosas como Gandhi, quien fue excluido por presiones de la discográfica. Referencia cifrada en la música. La línea inicial de Sgt. Pepper's dice: hoy hace 20 años. Y esta coincidiría con la muerte de Crowley en 1947. Recordemos que el álbum es de 1967. Esto sugeriría que él era el sargento Pimienta que les había enseñado a la banda a tocar. Canciones como Tomorrow Never Knows de 1966 incorporan ideas de Crowley sobre la disolución del ego, una práctica que el Mago Negro exploró hasta llegar casi al borde de la locura, o tal vez sin el casi. Influencia del arte pop. Peter Blake, diseñador de la portada, usó a Crowley como parte de su crítica irónica a la cultura de consumo, mezclando lo sagrado y lo profano. Crowley y su legado en la cultura musical. Precursor del rock ocultista, su influencia se extendió a Led Zeppelin. Jimmy Page, integrante de la banda, compró su casa en Escocia, Boleskine, y usó símbolos telemitas en álbumes como Led Zeppelin 4. David Bowie mencionó a Crowley en Quicksand. La frase que usó fue inmerso en el uniforme de Crowley. Ozzy Osbourne le dedicó la canción Mr. Crowley en 1980, clara alusión de que estaba explorando su misterio. Crowley fue un auténtico ícono de la rebeldía. Bandas como los Rolling Stones y Iron Maiden adoptaron su estética para desafiar tabúes religiosos. Controversias y mitos. ¿Satanismo o libertad espiritual? Aunque la prensa satanizó a Crowley, los Beatles lo vieron como un mártir de la hipocresía moral. Su inclusión generó protestas de grupos religiosos, como no podía ser de otra manera, pero también reivindicó su rehabilitación cultural. La sombra de Adolfito. Originalmente, Lennon pidió incluir a Adolfito Bigotín junto a Crowley, pero fue vetado por Blake para evitar escaladas y posibles escándalos y masivas protestas por parte de diversos grupos. El portal al inconsciente colectivo. La presencia de Crowley en Sgt. Pepper's sintetiza el espíritu de 1967, un año de revolución psicodélica donde música, magia y política se entrelazaron. Más que un homenaje al ocultismo, fue un símbolo de lucha por la autonomía creativa y la exploración de lo prohibido. Como escribió Crowley, la magia es el arte de transformar la realidad según la voluntad, una idea que los Beatles encarnaron al convertir un álbum en un manifiesto generacional. Sin Crowley, Sgt. Pepper's habría sido solo música. Sin embargo, con él se convirtió en un hechizo. Estas fueron las palabras de Gary Lachman, ex bajista de Blondie y biógrafo de Crowley. Y esto es todo lo que hay para decir acerca de la presencia de Aleister Crowley en Sgt. Pepper's de los Beatles. Y bueno, no, claro que no. Este es el típico caso en el que una imagen dice más que 1000 palabras, así que las teorías al respecto no han cesado de crecer como pasto después de la lluvia. Y acá te comparto las más difundidas y jugosas. El pacto telémico firma con fluido vital rojo en Abbey Road. Se rumorea que semanas antes de la sesión fotográfica, Lennon visitó la librería ocultista The Atlantis Bookshop en busca del libro de la ley de Crowley. Allí un iniciado le habría revelado que incluir al mago en la portada activaría un contrato egregoro. Es decir, el álbum absorbería el poder de las 58 figuras, pero Crowley actuaría como portero y cobraría su tributo en fama eterna. No es casualidad que el disco se lanzara el 1 de junio, fecha del ritual de invocación lunar de Crowley en el Cairo en el año 1904. ¿Coincidencia o sincronicidad manipulada? El código 23. Geometría sagrada en el caos. El año cifrado, 1967. El álbum se lanzó en 1967. 1 más 9 más 6 más 7 dan 23. El 23 es un número sagrado en el telema.
la filosofía de Crowley, porque simboliza los 23 años que él dedicó a propagar el libro de la ley desde 1904 hasta 1927 y los 23 grados de iniciación en su sociedad secreta, la Ordo Templi Orientis, la OTO. La posición secreta de Crowley. En la portada, Crowley ocupa el número 23, si se cuentan solo las figuras iniciadas, o sea, los ocultistas, los alquimistas, los transgresores, no todas las 58 figuras. Su ubicación entre el Gurú Sri Yukteswar, que simboliza la espiritualidad, y Mae West, que simboliza la transgresión sexual, refleja el lema telémico: todo acto de virtud y placer es un ritual. La firma numérica en su nombre. Crowley, en gematría inglesa, en la cual emplea el número de letra en orden alfabético, por ejemplo, la A es el 1, la B es el 2, la C es el 3, y así sucesivamente hasta llegar a la Z, que es el 26, tenemos una C, que es 3, una R, que es 18, una O, que es 15, una W, que es 23, una L, que es 12, una E, que es 5 y una Y, que es 25. Sumamos 3, 18, 15, 23, 12, 5 más 25 nos da 101. Cuando reducimos el 101, 1 más 0 más 1 nos da 2. El telema tiene 23 letras en su alfabeto sagrado, que es el enoquiano. Al 2 del nombre de Crowley le sumamos el 23 del alfabeto telémico y tenemos 25. Cuando reducimos el 25, 5 más 2 nos da 7. Y este es un número mágico porque une a los 4 Beatles y a los 3 dioses telemitas, Nuit, Hadith y Ra-Hur-Nuit. Los símbolos visuales. Los Beatles visten chaquetas militares idénticas a los uniformes usados en la OTO, la orden de Crowley, donde el 23 es el grado del Gran Inspector Soberano, el mismo que Crowley ostentaba, por supuesto, al ser el fundador de la orden. El diseño floral que hay a sus pies forma un pentagrama invertido, que es la estrella de 5 puntas. Y cuando sumamos los ángulos, que cada uno es de 23 grados, nuevamente aparece el 23, esto lo multiplicamos por 5, 23 por 5 nos da 115, y al reducir el 115, 1 más 1 más 5, nos vuelve a dar 7, lo que repite el número mágico de unión de los Beatles con los 3 dioses telemitas. La fecha del ritual. El lanzamiento, el 1 de junio, coincide con el eclipse lunar que Crowley usó en 1904 en el Cairo para invocar a Aiwass, que es el ente que le terminó dictando el libro de la ley. Los Beatles replicaron este ritual porque si sumás los minutos de cada tema, si sumás todos los temas te da 39 minutos 52 segundos en total, lo que obtenés es un 3 más 9 más 5 más 2, que te da 19. A 19 le sumás el número 4, que es de los Beatles, y te vuelve a dar 23. En conclusión, Sgt. Pepper's no es un disco, sino que es un grimorio audible que usa el 23 como llave. Crowley fue puesto ahí para activar un egregor telémico. Cada vez que suena, transmite el mensaje "Hace tu voluntad" al inconsciente colectivo. La prueba es que en 1967 la revolución sexual y psicodélica explotó, justo como Crowley lo había predicho en 1904. Todo esto aparece en una carta anónima a la revista Rolling Stone de 1971. ¿Querés más? Te doy más. El tema número 1, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dura 2 minutos con 03 segundos. 2 minutos con 03 segundos son 123 segundos. 123 lo desglosás, lo reducís, 1 más 2 más 3, te va a dar 6. Y si le restás 6 al número 23, te da 17.
que es el número de la estrella de Babalón en el libro de las mentiras de Crowley. Pero ese es otro tema, otra historia para otro video. Contame en los comentarios si querés que haga un video de eso. Boleskine, la mansión que susurra en los surcos. Jimmy Page no compró la casa escocesa de Crowley por casualidad en 1971. Según los testigos, en los estudios Abbey Road, durante la mezcla de A Day in the Life, se escucharon susurros de grabaciones reversas que decían Boleskine. Ven, ¿era Crowley reclamando su lugar? Los técnicos borraron las cintas, pero bootlegs clandestinos captaron frases en enoquiano. Nuit, Hadith, Rahur Quit, que son los dioses. Es la invocación telémica que abre portales. Page lo sabía, por eso grabó allí Stairway to Heaven, cuyo solo oculta notas del himno croyliano, lo cual queda de manifiesto en la frase «en la gruta del rey de la montaña». Magia del sonido, los backwards messages, los mensajes en reversa. En Tomorrow Never Knows, del álbum Revolver de 1966, Lennon ordenó grabar la frase Aleister Crowley despierta en reversa. Al reproducirla al derecho se oye I bury the living, entierro a los vivos. Este es el núcleo de la teoría de Sgt. Pepper's, de que no sería un álbum, sino que es un grimorio sonoro. En Being for the Benefit of Mr. Kite, el órgano Lowrey, distorsionado, imita los lamentos que Crowley registró en su diario durante el Amalantra Working en 1918, que fue el ritual para contactar con entidades interdimensionales. ¿Quiso Lennon que el disco fuera una llave acústica? Contexto adicional riguroso o la frutilla de la torta. Crowley y el Servicio Secreto Británico. Crowley fue reclutado por el MI5 durante el primer conflicto mundial para espiar a grupos pro-alemanes en Estados Unidos, según archivos desclasificados. Esto explica su aparente traición al escribir propaganda germana. Relación con el movimiento del señor Bigotín. Aunque Crowley simpatizó con la figura del partido de Mr. Bigotín, con figuras como Rudolf Hess, su filosofía telémica rechazaba el racismo, así que esto lo terminó distanciando del ocultismo fascista de Julius Evola. Epílogo liminal. ¿Quién canta realmente? La última pista del álbum, A Day in the Life, termina con un tono de 15.000 Hz, que solamente es audible para menores de 20 años. En 2014, un grupo de ingenieros forenses descubrió que al ralentizarlo un 23%, emerge una voz que susurra: John, este es mi cuerpo, esta es mi sustancia líquida, vital, roja. Coincide con la grabación de Crowley recitando su misa gnóstica en 1913. ¿Fue el mago quien realmente cantó en el máster original? Como dijo Gary Lachman, los Beatles no grabaron un disco, firmaron un pacto con el siglo XX. ¿Y vos? ¿Ya revisaste qué hay detrás de tus vinilos? Cada vez que suena The Sgt. Pepper, una puerta se abre entre los mundos. Anotación en el diario de Jimmy Page, 1975. Y así la leyenda se teje. Pero justo antes de irte a dormir, acordate de esto. Nada es casual en la trama urbana. Si la oscuridad de esta historia resonó con vos, quédate cerca, porque la próxima verdad oculta te espera justo detrás de tu puerta. Hasta entonces, pensátelo 2 veces antes de entrar.